Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a revisar los principales temas noticiosos de la agenda que ha estado nutrida los pasados días. En el primer punto en el programa vamos a dar cuenta del nivel de conflictividad que se vislumbra en nuestro país. Esto ante anuncios de varios sectores de llevar adelante marchas, bloqueos, medidas callejeras, es decir, medidas de protesta por distintas razones que se han colocado como argumentos. Y obviamente esto genera también motivo de reflexión, motivo de análisis, tomando en cuenta el impacto que puede generar este nivel de conflictividad, una situación bastante complicada que se pueda presentar en el país precisamente en los días venideros. El segundo punto tiene que ver con las perspectivas para las elecciones judiciales. Esto tomando en cuenta que ya existen decisiones que se han asumido, incluso hay iniciativas en el propio legislativo de retomar esta labor. No solamente se dice por lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que da vía libre a este tema, sino por la propia decisión de los legisladores que en sesión de asamblea convocada por Andrónico Rodríguez se ha dado cuenta también de este tema para retomar el trabajo sobre las judiciales. ¿Cuál es la situación precisamente de las actuales autoridades en función de las decisiones que se han ido asumiendo? También es parte del análisis. Y finalmente, en el tercer punto, vamos a dar cuenta del rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto en el marco de lo que determina la Constitución Política del Estado. Es de conocimiento público que se ha mencionado en tono de denuncia que lamentablemente se le ha restado varias tuiciones a la Asamblea Legislativa. Su rol de fiscalización, incluso su rol de hacer leyes, además de otras tareas, producto de algunas decisiones judiciales que fueron asumidas en el marco de criterios políticos. Por lo menos eso es lo que se ha venido manifestando. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, se ha notado una suerte de ímpetu de los legisladores de trabajar, de retomar un rol protagónico que se ha manifestado siempre debe tener el órgano legislativo. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al ex vocero político del movimiento al socialismo, ahora viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. También está junto a nosotros el diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, Renan Cabezas, y finalmente el ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Jorge Silva para que pueda dar cuenta de este primer punto del programa. Bienvenido, don Jorge Silva, adelante. Muchas gracias, José Luis. Saludar a Chichi Siles, a Renan Cabezas
y en especial a todo el país que está escuchando Panamericana en este sábado, como también a todos los bolivianos que escuchan más allá de las fronteras. Es un tema que ha venido de alguna manera generando la agenda política, las amenazas, las advertencias por parte de diferentes sectores opositores al gobierno respecto a un bloqueo de caminos, respecto a una movilización, a marchas y una serie de advertencias que no responden precisamente a razones políticas, económicas, sino responden a un tema estrictamente político. Ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, que la oposición al proceso de cambio, la oposición al movimiento al socialismo, la oposición al gobierno, la oposición al presidente Lucho, viene apostando a este escenario de conflictividad hace varias semanas, meses, incluso años atrás, ¿no? Hay objetivos que la oposición política se ha trazado desde el 2006, cuando Evo Morales asume la presidencia del Estado, cuando se percatan que el movimiento al socialismo es no solamente un partido o una sigla, sino la oposición se percata que el movimiento al socialismo es un verdadero instrumento político del pueblo, ¿no? Y que ese instrumento político del pueblo tenía dos pilares principales muy sólidos, muy firmes, que tenían que derrocar, que tenían que debilitar, que tenían que dividir. Y esos dos pilares, una conformada por organizaciones sociales que tenían ya una trayectoria en la lucha en las calles, en las plazas, que tenían una lucha heredada de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos, que querían un cambio en el país, que estaban hartos con la forma como se estaba administrando nuestro país, por la forma como un grupo de políticos eran los dueños del país y por la forma como se empobrecía, cómo no solamente se metían las manos a las arcas del Estado, sino cómo se perdía, cómo se entregaban nuestros recursos naturales, nuestras empresas nacionales. Había un cansancio, había una bronca contenida desde muchos años atrás, y en diferentes escenarios de las organizaciones sociales se planteaba la necesidad de contar con un instrumento político que represente a los campesinos, que represente a los transportistas, que represente a las cooperativas mineras, que represente a los sectores populares, a los comerciantes, gremialistas, a los profesores, maestros, es decir, a todo ese sector de la población boliviana que se veía aislado, que se veía excluido de las políticas por parte de la República de Bolivia a través de los diferentes gobiernos que se tenían. Entonces se va gestando, se va construyendo este proceso de cambio y que el 2005, en una victoria histórica, se logra derrotar a esa oposición política que ahora tenemos, ¿no? Y que en ese momento estaban representados por la derecha a través de un proyecto económico implementado en 1985, que era el modelo neoliberal, el nuevo modelo económico instaurado por el Decreto Supremo 21060. Y es a partir de ahí que la oposición se traza un objetivo, ¿no? Un primer objetivo de debilitar ese pilar que tiene el movimiento al socialismo, es decir, dividamos a la estructura orgánica, que es el otro pilar que tiene el MAS, y a las organizaciones sociales. Entonces, yo recuerdo que cuando entré como diputado el 2006 con el presidente Evo Morales, se notaba ese propósito, esa intención de los partidos neoliberales que decían, no, este indio no va a durar más que 3 meses, hay que darle chance, y después 6 meses y un año, y llegamos al
tercer, al cuarto, al quinto año, y luego ganamos la elección del 2009 y del 2014, y entonces la cosa no era como se habían pintado y había que dividir al movimiento del socialismo. Por una parte. Y por otra parte, el modelo económico que fue gestado por el que ahora es nuestro presidente Lucho y otros economistas, otros bolivianos, que fueron parte de la construcción del modelo económico, que fue nuestra carta de presentación en todos los procesos electorales que hemos tenido y que nos permitía ganar las diferentes elecciones que hemos tenido, ¿no? Entonces, lógicamente era el otro blanco, y es el otro blanco de la oposición política que ataca al modelo económico. Entonces, estos dos objetivos, dividir al MAS en su estructura orgánica, lo están logrando porque ahora tenemos distritos divididos, regionales divididas, direcciones departamentales divididas, dividir el otro pilar que son las organizaciones sociales, y ahí tenemos un pacto de unidad que apoya al presidente Lucho, que apoya al gobierno, pero tenemos otras organizaciones sociales que se han denominado radicales, que apoya al otro grupo de compañeros del movimiento al socialismo. Entonces, también están logrando la división de este pilar fundamental que tiene el movimiento al socialismo. Y lamentablemente ahí se han prestado algunos compañeros quienes están bailando al ritmo de la cueca que nos está entonando la oposición, dando lugar a este escenario que hace varios meses atrás viene siendo agenda de noticia, la división del MAS, el ala radical, el ala conservadora, etcétera, y ahora se suma este otro objetivo que tiene la oposición política de generar una inestabilidad económica en el país. Entonces, no son razones económicas, no son razones de reivindicación social. Aquí no está en juego la soberanía del país, no está en juego los recursos naturales, no está en juego los intereses de la patria, sino está en juego los intereses de un grupo de políticos que tienen sus propios objetivos personales, tienen sus propios desafíos de desestabilizar al gobierno, de hacer caer el modelo, de hacer caer el proceso y nuevamente instaurar el modelo liberal, u otros dicen el modelo neoliberal, el 2025. Entonces, no es casual lo que estamos viviendo, porque los temas que han puesto en agenda para justificar estas movilizaciones, estas amenazas de bloqueo y estas advertencias que permanentemente los recibimos contra el presidente, contra el gobierno, son temas que están siendo atendidos, ¿no? Han planteado, por ejemplo, la abrogación del Decreto Supremo 4732, que lo implementamos en el Ministerio de Justicia. Y les hemos invitado a debatir los alcances, el objetivo de este Decreto Supremo, que hace 2 años está vigente y que en estos 2 años se ha constituido en una norma de protección a toda la población frente a la compra de bienes inmuebles bajo la modalidad de la preventa. En estos 2 años, ese decreto supremo no ha recibido ni una sola queja, ni un solo reclamo, ni una sola denuncia de que el decreto supremo estaría vulnerando derechos de la población. Simplemente han instaurado en la mente de la población que ese decreto supremo atentaría contra la propiedad privada, que es absolutamente falso, ¿no? Que más al contrario, los resultados que hemos tenido gracias a este decreto supremo es haber recuperado más de 10 millones de bolivianos en favor de aquellas personas que habían apostado en la compra de un bien inmueble bajo la modalidad de la preventa y que después fueron sorprendidas por una cláusula abusiva o una práctica comercial abusiva por parte de propietarios o de gente que promociona ese tipo de proyectos inmobiliarios. Entonces, el decreto supremo 4732 es simplemente un pretexto, un discurso que la están manejando para hacer creer a la gente que ahora tienen que ir a pedir permiso al Ministerio de Justicia para comprar o para vender una casa, que es absolutamente falso, ¿no? Que no nos pueden demostrar hasta el momento en qué artículo del Decreto Supremo 4732 dice aquello, que los bolivianos o las bolivianas tienen que ir a pedir autorización al Ministerio de Justicia para comprar o para vender una casa.
En 2 años, te reitero, no tenemos un solo caso, una sola persona que diga, sí, yo no he podido comprar o no he podido vender mi casa porque el Ministerio de Justicia, en base al decreto 4732, no me ha autorizado o me ha autorizado para que venda mi inmueble. Les pedimos que nos muestren un solo caso en estos 2 años y no lo van a poder, porque lo que están utilizando es simplemente una falacia, una mentira para generar un rechazo, una movilización a la población. Segundo, han planteado el tema de los hidrocarburos, el tema del abastecimiento de diésel y de gasolina, y ese es un tema que reiteradamente lo ha dicho el ministro de Economía, lo ha dicho YPFB, lo ha dicho la ANH, que está garantizada el abastecimiento del diésel, de la gasolina, y que está garantizada la subvención para la gestión 2024 de estos productos que son los combustibles. Por una parte. Por otra parte, el gobierno ha abierto las mesas con la Confederación de Choferes de Bolivia. Mañana domingo se reúne nuestro presidente con la Cámara Automotriz y por supuesto ahí se tratarán estos temas, ¿no? Por lo tanto, el tema de los hidrocarburos es un tema que se está atendiendo, se está escuchando a los principales representantes del sector de transporte nacional y transporte departamental e internacional. Han planteado otros temas, como es el tema tributario, el tema aduanero, que también se está tratando en las diferentes reuniones que se han abierto, y por lo tanto son temas que, si bien es cierto, están en la agenda que le han puesto, está siendo atendida por el gobierno a través de los representantes que tiene cada sector que está involucrado con la agenda que han planteado. Por lo tanto, el tema de la conflictividad está siendo inflado, ¿no?, maliciosamente por parte de actores políticos que están en contra del presidente Lucho, que están en contra del gobierno, y otros que están en contra del proceso de cambio, otros que están en contra del modelo económico. Es decir, es la suma de varios actores que ahora están unidos, agarrados de la mano, haciendo empanaditas para hacer fracasar el proceso, para hacer caer al gobierno, para denostar al presidente Lucho, quizás ya lo han dicho algunos, para adelantar las elecciones y creer de que van a ganar las próximas elecciones. Entonces, por todo esto, es un tema estrictamente político. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice en este mismo punto el diputado del MAS, Renán Cabezas, a propósito de lo que ocurre? ¿Cuál es la percepción del entorno del expresidente Evo Morales sobre este primer punto del programa? Gracias, José Luis, gracias por la invitación. Un saludo cordial para Jorge Silva, ex diputado del MAS y PCP, ex vocero de nuestra organización política en tiempos de Evo. Un saludo cordial a Luis Eduardo Siles, ex diputado por el MNS, y a todo el pueblo boliviano, a todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento. Yo pienso que la conflictividad social en el país se ha generado por un gobierno deshonesto. Yo le escucho a Jorge queriendo buscar por ahí culpables, cuando el responsable de la gestión de gobierno es Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y todos sus ministros, que han cometido una serie de errores. Pecan de soberbios. En varias oportunidades nos han señalado en la Asamblea Legislativa y en otros escenarios de que eran académicos, eran los entendidos para administrar, para gobernar el país. Y en este momento han generado incertidumbre, desconfianza en el pueblo boliviano. Su soberbia política ha hecho que algunos, o varios, o miles de seguidores se alejen. Porque nos parece un hecho hasta discriminatorio. En el país todos somos iguales ante la ley. Nadie debería de ser menos, ni nadie debería de ser más. Aquello, yo he notado en una primera reunión con el presidente Arce, cuando se va y se quiere debatir un tema, el presidente Arce como que te dice, no, esto nosotros sabemos. O sea, el legislador
al legislador. Ahora mismo, los mismos arcistas ahora están molestos por eso, porque no les dan el lugar que cada uno se merece, que cada uno debería de tener. Es el primer órgano del Estado. Yo creo que estos hechos han generado desconfianza. Ahora no saben cómo explicar al pueblo boliviano por qué no han parado a tiempo los hechos de corrupción que están teniendo consecuencia en este momento. Hemos denunciado en varios escenarios, en varias oportunidades, los hechos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. Lo han desestimado. Han encontrado millones de bolivianos y han dicho que no había corrupción porque el soborno ya se había encontrado. Eso ha dicho el mismo ministro de Justicia. Yo creo que la falta de explicación respecto a temas de narcotráfico de parte del ministro del Castillo hacen pues que la confianza, que el presidente y el vicepresidente pierdan credibilidad. Encuentran droga en todo lado. Hasta ahora a Marcelo no le encuentran. Han movilizado a toda la policía. ¿Cuánta plata han gastado? Han muerto policías de bajo rango en enfrentamientos con narcotraficantes. El ministro del Castillo posa en un evento deportivo junto a un narcotraficante, un pez gordo paraguayo, Milde de Eustaquio Ruiz, junto al director del CEGIP de Santa Cruz, Lampachino. Estos temas que no han sido explicados oportunamente van generando desconfianza. El abuso de poder entendido desde el abuso de los hijos del presidente. No habíamos visto en casi 14 años las colas que hoy vemos en los surtidores. Falta de diésel, falta de gasolina. Recuerdo en los años 90 era ayudante de colectivo y con mi jefe íbamos a hacer fila en los surtidores, largas filas, y perdíamos importantes horas de trabajo. Está pasando el día de hoy lo mismo. Entonces, este hecho genera pues desconfianza, genera incertidumbre. Nos dicen que no es tema económico, Silva ha dicho hace un momento. Es un problema de temas económicos. ¿Cuánto está el tomate en este momento? 5, 6 bolivianos. O sea, y no es siquiera el que está a la venta tomate nacional, tomate internacional. ¿Por qué los precios de las verduras se mantenían en un precio más bajo? Porque no vamos a negar, muchas verduras ingresan del extranjero, muchas frutas ingresan del extranjero. Eso hacían que los precios sean menores. ¿Por qué se da esto? Porque no hay dólares en el país. O sea, el importador o el mayorista le ajusta el precio al minorista, el minorista al consumidor final. Los precios en las farmacias se han elevado en costos. El huevo no ha vuelto a bajar de precio. Así va de un boliviano 1.10, 1.20. El aceite se ha elevado en costos. O sea, la elevación de costos, la elevación de los productos de primera necesidad genera pues desconfianza en un gobierno. Y un presidente que te dice que está bien la economía y al día siguiente se desdice. Dicen que no hay dólares porque se especula. ¿Y dónde está el viceministerio que dirige Silva? ¿Por qué no luchan, no encaran frontalmente contra la especulación y el agio? Porque el gobierno al parecer no tiene moral. Si los hijos del presidente están vinculados en hechos de corrupción, en el primer trimestre del año 2023 han comprado más diésel y gasolina de lo que Bolivia necesita. ¿Dónde está esa gasolina y ese diésel en demasía? Hemos ajustado, hemos tomado en cuenta los autos irregulares. Aún así, sigue sobrando diésel y gasolina comprado. ¿Quién ha estado encargado? ¿Quién ha estado metido en este negocio? Luis Marcelo Arce Mosqueira. Hemos denunciado oportunamente, pero a cada denuncia que se realiza a los hijos del poder, estos son desestimados. Ahí el país, el Estado boliviano ha perdido 1.166 millones de dólares. 1.166 millones de dólares. No es poca plata. ¿Qué han hecho con ese diésel y gasolina en demasía? Han llevado de contrabando, porque en el país vendemos a 3,74, 3,72. Compramos del extranjero arriba de los 10 bolivianos. Cuando llevan de contrabando, venden a países como el Perú, Chile, Paraguay, a un costo más elevado. O sea, arriba, en Chile está $1.50 el litro de gasolina. Entonces, han llevado de contrabando ahí. ¿Cuál es la fuente? Los mismos hermanos transportistas han sido testigos de aquello. Hemos denunciado este hecho.
¿Quién ha investigado? ¿Quién le ha explicado al pueblo boliviano de forma clara? Nadie. Entonces, estamos hablando de un gobernante que no tiene moral. El hijo del vicepresidente, el del presidente, el menor, Rafael Arce Mosqueira, cada mes retira de yacimientos 19.900 litros, una cisterna. ¿Por qué esos privilegios lo tienen que tener los hijos del presidente? Mientras el ciudadano de a pie, el conductor de a pie, el hermano transportista, los hermanos campesinos van a hacer fila por 10, 20 litros de diésel y gasolina. Ahora han levantado el decreto supremo que daba algunas horas nomás para que puedan tener este elemento tan importante para que funcionen sus máquinas. O sea, estos hechos, este abuso de poder genera desconfianza, genera incertidumbre. El poder no es para que unos cuantos estén bien, como lo hacían en tiempos neoliberales. Yo recuerdo, en tiempos de Goni, ¿quiénes negociaban los recursos naturales? La familia de Goni, los hijos. En los tiempos de Banzer, ¿quiénes administraban la plata? Los yernos de Banzer. Uno de ellos era prefecto, aquí en La Paz. O sea, las cúpulas familiares siempre tenían privilegios. Cuando Jaime Paz era presidente, los hijos eran diplomáticos. Cuando Tuto Quiroga era presidente, después de que Banzer, que en paz descanse, deja la presidencia, su hermano administraba 40 millones de dólares de los gastos reservados, del cual nunca rendían cuentas. Ese sistema corrupto, prebendal, abusivo, ha sido sancionado el año 2005, en diciembre, el 18 de diciembre del año 2005, en las urnas, con el voto del pueblo. Por eso el MAS y PSP ha ganado con el 54%, porque era la única organización política que planteaba la redistribución de los recursos, nacionalización e industrialización en la Asamblea Constituyente. Esas prácticas antiguas han sido retomadas en el gobierno de Luis Arce Catacora. Tiene prácticas neoliberales. A mí, Jorge, me consta, el presidente Arce ha dividido la bancada del MAS y PSP en la Casa Grande del Pueblo en el 4º piso. Antes de eso se reunía con medias bancadas. Media bancada de La Paz, media bancada de Santa Cruz, medias bancadas. ¿Acaso habemos diputados de primera y de segunda? Cuando uno es responsable, cuando uno es padre, cuando uno es el comandante, se reúne con todos. Si hay algún problema, algún malentendido, algún conflicto, se los resuelve oportunamente. Eso no ha hecho el presidente, pero había una intención política. Divide la bancada del MAS, divide la bancada de Comunidad Ciudadana. ¿De qué forma? Para aprobar la ley del oro, para aprobar la ley del censo, que era innecesario, porque ya habían otras normas que regulaban este hecho democrático tan importante, para saber cuántos somos, en qué condiciones vivimos los bolivianos y bolivianas. La ley del oro al final, ¿para qué ha servido? Para que vendan la mitad de nuestros recursos naturales, de nuestras reservas internacionales en oro. O sea, para eso han servido. En ese momento, el mismo jefe de bancada de Comunidad Ciudadana ha denunciado que habían cosido maletines negros en la Asamblea Legislativa como en tiempos neoliberales. Estas cosas están generando conflictos en el país. O sea, estas prácticas políticas aprendidas de tiempos neoliberales le han dañado al país en este momento. A ver, ¿cómo no va a aprender Arce Catacora esas prácticas si siempre ha sido servidor público? Primero ha sido servidor público dependiente de Víctor Pérez Estensoro, dependiente de Jaime Paz Zamora, dependiente de Hugo Banzer Suárez, dependiente de Carlos de Mesa, de Tuto Quiroga, o sea, de todo el tiempo neoliberal. Esas prácticas se han retomado en este tiempo. Han dividido organizaciones sociales. Se entrometen. En el Congreso de la CESUR se ve, el presidente estaba dirigiendo a unos metros desde el hangar presidencial para que gane alguien afín a él. Las organizaciones sociales tienen que organizarse solas, de acuerdo a la ley marco ley marco de participación y control social, de acuerdo a las costumbres que las organizaciones sociales han asumido en distintas reuniones. Yo pienso que estos temas, estos hechos han hecho que el gobierno en este momento no tenga confianza del pueblo boliviano. Por sus mentiras, por sus abusos de poder. El hijo del vicepresidente, para terminar, se ha comprado una casa con $300,000 aquí en la zona sur. Joven de 25 años. ¿De dónde un joven de 25 años reúne $300,000 para comprarse una casa? 6 meses después se adquiere un crédito del banco de 1.300.000 bolivianos.
¿Quién es sujeto de crédito de 1.300.000? Los empresarios. Pero un joven de 25 años es complicado. Estos temas han dañado. Yo pienso en este momento que el gabinete no les respeta al presidente, porque saben que no es un hombre honesto y ético. Muchas gracias, diputado Renan Cabezas. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este primer punto del programa, haciendo referencia al nivel de conflictividad que puede presentarse desde la semana entrante? Bueno, muy buenas, José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los oyentes de Radio Panamericana, para nuestros distinguidos amigos aquí presentes, don Jorge Silva y don Renan Cabezas, ambos dirigentes y autoridades del movimiento al socialismo en diferentes épocas, y aún ahora el uno como viceministro y el otro como diputado. Bueno, yo quisiera circunscribirme en este punto al punto, ¿no es cierto?, que dice nivel de conflictividad ante anuncio de varios sectores de llevar adelante marchas y bloqueos por distintas razones. Y no tanto ir por otros lados, por las ramas, aunque me gustaría conocer de parte del diputado Renan Cabezas, cuando se refiere a los hijos del expresidente Sánchez de Lozada que vendieron los recursos naturales, ¿en qué caso específico se está refiriendo? Porque la primera vez que veo una acusación de ese tipo, nunca había oído eso. Ellos personalmente son mis amigos y por eso que me permito preguntarle que sea más específico al respecto, por favor. El hecho es que en Bolivia tenemos una tradición de marchas, de protestas, de bloqueos, de una forma de interlocución política, de resolver nuestros problemas con ese recurso. Antes esto era muy aislado y ahora es cada vez más frecuente. Aunque hay que decir que desde que apareció Evo Morales en el escenario político, bloqueó en contra de Hugo Banzer, bloqueó en contra de Jorge Quiroga, bloqueó en contra de Sánchez de Lozada, bloqueó en contra de Mesa, bloqueó en su propio gobierno, bloqueó después del gobierno, bloqueó en el oxígeno, 43 personas murieron en el bloqueo denominado el oxígeno, impidiendo que pase el oxígeno. Se supone que incluso murió su propia hermana en Oruro a consecuencia del bloqueo. Es decir, si hay alguien aquí que son los campeones de la conflictividad, los catedráticos del bloqueo, son los amigos del movimiento al socialismo. Fueron también los catedráticos del desorden, de la generación de zozobra, de muerte, en muchas ocasiones. En 2003 generaron zozobra y muerte, derrocaron un gobierno constitucional mediante los bloqueos, y lo mismo hicieron en 2019 cuando provocaron la situación de sangre que se vivió en esos días aciagos. Hay que decir también de que existen muchos indicios de que si no se daba los hechos de 2019 como se dieron, es decir, con la asunción de la señora Áñez como presidente constitucional, pues iban a bloquear hasta que muera más gente todavía. Es decir, que aquí los que están padeciendo los bloqueos de hoy en día son los que institucionalizaron esta forma de hacer las cosas de hace 20 años. Ahora bien, ¿por qué están sucediendo estos conflictos, estos problemas, etcétera? Están sucediendo pues por una razón muy elemental. El resultado del pseudo modelo económico masista que lleva 17 años en el gobierno, el resultado es un desastre absoluto a todo nivel. No existe ni un solo aspecto con el cual puedan decir económicamente esto lo hemos hecho bien. Todo lo han hecho mal y lo está padeciendo el país. Se rifaron el gas, recibieron un país que tenía reservas gasíferas, que tenía ingresos por 6,000 millones de dólares que alcanzaron en 2014 y no fueron capaces de reinvertir lo mínimo para que ese negocio se mantenga y que para que Bolivia tenga un futuro de su negocio hidrocarburífero. Lo destruyeron, hoy en día ya no hay gas, es decir, ya no hay posibilidades de seguir contando con esos recursos. Implementaron neciamente, y lo siguen defendiendo, la política de subvención a los hidrocarburos. Eso es lo que nos tiene pues de rodillas, porque hay que pagar 1.500 millones de dólares para esa subvención y ya no hay los dólares. Pero los dólares, ¿por qué no hay? Porque no hay el gas, pues. Por el gas nos entraban 6,000 millones de dólares y ahora ya no hay el gas, entonces no hay dólares.
Entonces, esa es la primera razón por la cual vivimos la crisis económica que estamos viviendo. En primer lugar, porque en el largo plazo hacia atrás, el levismo sembró esto. Y el arceísmo también, porque el presidente, el ministro de Hacienda era el señor Arce. Y hoy en día el señor Arce no sabe qué responder a la situación que estamos viviendo. Teníamos 15,000 millones de dólares de reservas, ahora llegamos apenas a las 1,000. Tenemos un déficit comercial, compramos afuera 9,000 millones de dólares y vendemos 6,000 y vamos a vender menos todavía cuando el gas se siga acabando. Tenemos una deuda pública absolutamente significativa y no es cierto de que con el gobierno del señor Arce se haya reducido la deuda, al contrario, ha ido aumentando. Ya no tenemos prácticamente exportaciones que no sean el gas. Y lo que queda del gas. Y seguimos manteniendo un tipo de cambio absolutamente rígido, lo que perjudica a las exportaciones. Hasta aquí, el problema de aquí es que durante estos años del gobierno de Arce, el tiempo se ha perdido haciendo politiquería para luchar con su supuesto adversario Evo Morales, pero en realidad no ha hecho nada más. Es decir, han destruido la institucionalidad, no han tratado de mejorar la institucionalidad, no han creado oportunidades económicas, no han tratado de enfrentar el monstruo de la justicia. Lo único que han hecho es utilizar a los movimientos sociales, a los indígenas, a la gente del área rural, para llevar agua a su molino y hacer demagogia. En el proceso, lo que era el litio, una esperanza para el país, se ha desmoronado. La exportación de gas se ha desplomado, han atacado la productividad de Santa Cruz con cercos, bloqueos, acciones políticas, y hoy en día tenemos racionamiento de combustible, limitaciones en las exportaciones y a lo que se le llama industrialización, es al déficit de las empresas públicas que siguen creando, además van a crear más todavía, para que las manejen y las administren militantes del movimiento al socialismo, compitiendo deslealmente con la empresa privada y destruyéndola. Eso sí, los 530,000 empleos públicos que dependen del presupuesto del Estado y que todos los bolivianos tenemos que pagar, eso no se toca. Eso no se puede ahorrar, no se puede considerar rebajar esos empleados para que podamos nosotros como país salir adelante en la crisis que hay. Lo único que sabemos, o saben más bien los del movimiento al socialismo, es echarle la culpa a otros. Antes le echaron la culpa a los españoles que llegaron hace 500 años. Hoy día mismo, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos está diciendo que ellos no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, con la escasez de dólares, etcétera. ¿Y por qué dijo eso? Porque le han echado la culpa a ellos. Le han echado la culpa a los empresarios y le han echado la culpa a los gobiernos anteriores anteriores a los 17 años que llevan en el gobierno. Por Dios, ni el señor Silva ni el amigo Cabezas nos hablan de los 17 años que estuvieron en el gobierno y se remontan a los antes de los 17 años y le echan la culpa a Sánchez Lozada, a los gobiernos liberales, etcétera. No pues, ¿y qué han hecho ustedes durante 17 años? ¿Qué han sembrado? Lo que no han sembrado es lo que estamos cosechando, es decir, ya no hay nada, porque si yo no siembro nada, no cosecho nada. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo que es importante enfrentar los problemas con políticas públicas, con soluciones, con respuestas. Los funcionarios públicos, y ustedes lo son, estimados amigos, están ahí para responder a los problemas que necesitan solución. Es decir, la gente necesita respuesta a los problemas, no necesita que le digan, este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el de más allá tiene la culpa. Los hechos son de que ya hay un proceso inflacionario, sobre todo en los alimentos, que lo padecen ya los ciudadanos, y esa es la razón por la cual la gente está aumentando el nivel de conflictividad. ¿Qué van a hacer los transportistas si no hay dólares? Es decir, ¿cómo pueden transportar mercaderías a los países vecinos si no tienen dólares para poder recoger esas mercaderías? ¿Cómo van a hacer los empresarios que tienen que producir cosas y necesitan insumos de afuera si no pueden pagar en dólares? ¿Qué van a hacer las empresas farmacéuticas si es que no pueden importar medicamentos porque no hay dólares? ¿Qué van a hacer los que producen alimentos que necesitan o manufacturas que necesitan ingredientes que son comprados afuera? Necesitan pues dólares.
Entonces, no vamos a conseguir los dólares echándole la culpa a alguien, ni contándonos un cuentito de que no hay crisis, no pasa nada, todos estamos bien, un invento de la derecha. No, señores. Al salir de este programa, salgan ustedes y hagan una encuesta y pregúntenle a la gente si cree que la situación económica está bien, si cree que es normal que el crecimiento se haya desacelerado en la magnitud que se ha desacelerado, que la pobreza haya vuelto a aumentar, porque existen datos que la pobreza ha vuelto a aumentar, que el desempleo informal siga siendo la forma de empleo del 80% de la ciudadanía. No, pues, aquí hay problemas económicos reales, y esos problemas económicos reales tienen que ser enfrentados. Y estos problemas son la consecuencia del despilfarro, la corrupción y lo que se ha destruido en estos últimos 17 años. Y no es cuestión aquí de echarle la culpa a generaciones anteriores y no analizar lo que uno mismo ha hecho. Y lo que ustedes han hecho como movimiento al socialismo es hacer que el país retroceda, y ahora estamos viendo el resultado de ese retroceso. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar una pequeña segunda ronda. Reiteramos, pequeña, para que puedan dar cuenta de algunas puntualizaciones y apuntes que seguramente han tenido nuestras invitaciones o nuestros invitados. Por favor, brevemente, para empezar esta segunda ronda, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Al escuchar a Renan, me hace recuerdo mucho cuando políticos de la oposición atacaban a Evo sin ninguna prueba, ¿no? Lo trataban de pedófilo, de narcotraficante, de corrupto, etcétera, etcétera. Y hoy escuchamos a Renan, igual sin pruebas, atacar al presidente, atacar a sus hijos y denostar, ¿no? No sé si están siguiendo el mismo libreto que seguían antes los políticos de la oposición, pero es muy recurrente ahora y muy casual que el objetivo del discurso de los compañeros esté centrado en el tema de atacar a la persona, de hacer denuncias sin pruebas y no presentar estas denuncias al Ministerio Público, ¿no? Sería importante que presenten todas estas denuncias que tienen al Ministerio Público, acompañando con toda la documentación de pruebas que tiene, porque nos dejamos llevar por el dice, ¿no? Dice que así, dice que había comprado, dice el otro, y nunca tenemos la prueba objetiva. Renan, el enemigo no somos nosotros, los enemigos son a los que los estamos escuchando ahora, denostando todo el proceso de cambio, todos los logros que hemos conseguido como movimiento al socialismo en estos 17 años. Ellos son los enemigos políticos que lo que quieren es destruir al MAS, indistintamente si es el Evo o el Lucho, lo que quieren es denostar al movimiento al socialismo, y ahí nos van a meter a una sola bolsa, ¿no? Para atacar y para lograr derrotar un proceso de cambio que, reitero, ha sido la construcción de hace muchas décadas atrás, y que nosotros somos los responsables hoy ante ese pueblo que ha votado por nosotros, que ha depositado su confianza. Pero entre tanto no cambiemos esa visión y solamente pensemos que hay que denunciar y hay que denostar y hay que dañar la imagen del presidente, de sus ministros. Muy poco favor le estamos haciendo a la población, porque ahí está el lobito, ¿no? Y los lobos están al acecho para brincar, y ya se están afilando las garras, ¿no? Porque piensan que el movimiento al socialismo está debilitado, está dividido, y este es el momento para brincar. Quiero responderle con el mayor aprecio a Chichi Siles. ¿Qué hemos hecho? Dicen en 17, 18 años, y estamos retrocediendo, estamos retrocediendo a lo que nos ha dejado el MNZ y la ADN y el MIR y todos los partidos que han empobrecido al país. Estamos retrocediendo, nos está diciendo Chichi Siles, aquellos partidos políticos que no dudaban, como el 2019, no dudaban en apretar el gatillo para matar a campesinos, para matar a mineros, para matar gente pobre, para matar al indio. Nunca han dudado, y han promulgado hasta decretos supremos de la muerte para masacrar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿no? Entonces hoy ellos tienen o quieren asumir la palestra con banderas de las cuales
lamentablemente no tienen moral para hablar de ese tema, ¿no? Porque han sido los principales saqueadores del Estado, son los principales autores y responsables, y no les gusta escuchar, ¿no? No les gusta escuchar lo que ha sido antes, cuando ellos eran los actores, cuando ellos eran parte de esa partidocracia pactada, que simplemente llegaban al poder para hacer lo que han hecho el 2019, el 2020, robar, enajenar, masacrar, perseguir, encarcelar. Eso es lo que van a hacer cuando vuelvan al poder. Ya los conocemos, ya sabemos, y la población tiene una memoria, felizmente, y no van a poder lograr a esos objetivos. Cuando nos dicen que han hecho en 17, se han malgastado la plata, se han despilfarrado, etcétera, etcétera, más de 3 millones de bolivianos que nos ha dejado el MNES, el ADN, el MIR, el MBL y esos partidos tradicionales neoliberales en la extrema pobreza, salieron de la extrema pobreza. Inclusión, hemos consolidado la inclusión de sectores que históricamente fueron discriminados, que fueron excluidos por el MNES, por el MIR, por la ADN, por los partidos de la derecha, ¿no? Simplemente al indio le iban a abrazar y le daban la mano para su voto, y después se olvidaban y simplemente se dedicaban a gobernar para satisfacer intereses de grupo, de personas, pero nunca habían pensado en el país, y por eso llegamos pues con esos altos niveles de pobreza el 2005, gracias precisamente al modelo neoliberal que desde 1985, y si hablamos de mucho más atrás, modelos económicos que han implementado la derecha, que ahora se jacta de que nosotros hemos despilfarrado y nosotros no hemos hecho nada por el país. Hay que ir por las carreteras, querido Chichi, anda por la autopista nomás y vas a ver que esa es una obra que se ha hecho en nuestro proceso de cambio. Subite al teleférico y vas a ver que esa es otra obra del proceso de cambio. Anda a las ciudades y vas a ver cómo han cambiado las ciudades. Ve las fotos del 2005, de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, de donde quieras, y compara con las fotografías de la actualidad. Vas a ver el crecimiento, el desarrollo de los diferentes municipios que tenemos en el país. Te refieres al tema de los precios. Evidentemente, pues hay una inflación mundial. O sea, esto no es Bolivia solamente. Nosotros no somos un satélite donde digamos, qué barbaridad, ha subido el tomate. No, el tomate, caramba, el tomate, noticia de primera plana, sin considerar los factores que inciden en los precios del tomate. Y que a propósito ya ha bajado, ¿no? Hoy día, sábado, hemos visto ya que está hasta 3 libras de tomate en 10 bolivianos en el alto, hay de 3.50, de 4 bolivianos, todavía está alto, pero va a bajar, ya no está como estaba en 17, 18 bolivianos el kilo. Lo propio ocurre con los otros productos, entonces no hagamos politiquería con el tomate, ¿no? Evidentemente hay pues varios productos que suben y bajan el precio en esta época de invierno, y eso, si hacemos un cuadro comparativo, lo vamos a ver el 2008, 2009, cualquier año, siempre han subido los productos en esta época del año. Segundo, hay otro componente de productos, Chichi, que no han subido de precio. Hace varios meses atrás se mantienen. Y ahí está el azúcar, está el fideo, está la harina, está el trigo, todos los cereales, los granos, no han modificado sus precios por ninguna razón, por ningún motivo, pero sí han incrementado los precios, productos importados que entran de contrabando. ¿Por qué? Porque los precios que vienen con estos productos ya vienen desde el país de origen, es decir, ya todos los productos de limpieza, detergentes, han incrementado sus precios. Entonces, cualquier producto hoy argentino, brasilero, mexicano, el que quieras, ya cuesta más caro. ¿Por qué? Porque en esos países, el arroz, por ejemplo, en Brasil, está el quintal en 420, 440 bolivianos. En Bolivia está 220, 230. ¿Qué hace eso? Fomentar al contrabando. ¿Qué tenemos que hacer contra eso? Poner al ejército en las zonas fronterizas para evitar el contrabando de salida de productos. Anda a la Argentina y vas a ver cuánto está el kilo de tomate. Ha cambiado a bolivianos, está entre 18, 20, 24 bolivianos. Entonces, en el mundo han subido los precios de productos y de servicios, y eso tiene, lógicamente, un efecto negativo en el nuestro.
¿no? Por una parte. Por otra parte, informar a la población para que no entremos en esa psicosis de que hay una crisis económica, que es lo que está apostando la oposición. Los precios de los productos van a seguir bajando en la medida que se mejore la cosecha, que tiene un retraso en el calendario agrícola de un mes y medio, ¿no? Entonces, es una inflación en el cual tenemos la más baja y no podemos tirarnos de los pelos porque en Bolivia subió el tomate, ¿no? Entre algunas de las respuestas que podríamos dar con el mayor aprecio a los compañeros, por lo que insistimos, José Luis, que todas estas movilizaciones que se están gestando tienen un tinte específicamente político y es perverso además porque te bloquean el camino, no dejan pasar la cisterna, no dejan pasar los camiones con huevo, con pollo, etcétera, y no hay gasolina, ¿no? Entonces en el camino te traban, te trancan y en los mercados gritan que no hay el producto o el producto está caro. Entonces aquí hay pues actores políticos que están provocando esos resultados y quieren hacer responsable al gobierno cuando, reitero, todos los temas que ellos han planteado están siendo atendidos. Perfectamente. Muchas gracias, don Jorge Silva. También hay que hacer referencia a este mismo punto, los apuntes que tiene, las puntualizaciones, diputado Renan Cabezas. Sí, primero a Chichi, Luis Eduardo Siles. Dice, deslocaron en el 2003. No ha habido una sublevación. Ha habido un enojo consciente del pueblo, cansados de tanto abuso de poder. Estaban enajenando, estaban por vender el gas a los Estados Unidos y querían llevar por Chile. Yo soy del Teño y me acuerdo de octubre de 2003. ¿Qué le hemos pedido al gobierno soberbio de Goni? Que no se venda el gas por Chile. Pero como el gobierno de Arce, soberbio también, ha hecho caso omiso. No sé quiénes le daban información. Hemos pedido un referéndum y el Goni ha dicho ya un referéndum, pero consultivo, no vinculante. Y así las demandas han ido subiendo. Entonces nos hemos movilizado y el gobierno torpe lo que hace es mandar al ejército y a la policía a agredir al pueblo. 70 muertos, más de 400 heridos. Y las heridas no están cesadas en el Alto y en toda Bolivia. No vamos a estar tranquilos hasta que un día venga Goni y esté en la cárcel. Al menos un día en Chonchocoro. Nos habría gustado mucho que Hugo Balcer Suárez pague sus culpas, sus masacres, sus delitos de lesa humanidad. Pero nunca lo han hecho porque se han mantenido en el poder. Y algunos políticos de este turno, de este tiempo, están buscando hacer lo mismo. Buscar el poder, buscar aliarse con otros políticos para purgar su culpa en un futuro, para ser inmunes. Eso hacían los políticos del pasado. ¿Por qué se han escapado y no vuelven a enfrentar la justicia en el país? En el Alto, y no solo en el Alto, desde Guarizata, todos los bolivianos y bolivianas hemos pedido a gritos que los recursos naturales sirvan para generar valor agregado, para luchar contra la pobreza y extrema pobreza, pero nunca los gobernantes de turno hacían caso. Entonces nos hemos movilizado. Eso no es deslocar. Hemos hecho uso de nuestros derechos. Al final se escapa a Sánchez de Lozada, pero con aliados. Mesa podía detener su fuga, pero instalan la sesión plenaria en el viejo Congreso cuando Goni estaba partiendo de su avión de Virubiru. Y recién se acepta su denuncia. En 14 años se ha hecho la inversión pública más importante de la historia de Bolivia. Hemos quintuplicado las inversiones. Yo escucho algunas veces a algunos compañeros hacer polémica y dicen, no se ha hecho mucha inversión. ¿Qué se ha hecho en 14 años? Un ejemplo. Desde el año 93 al año 2005, la inversión pública en el país ha sido de 8.521 millones de bolivianos. En tiempos de Evo, 2006-2018,
51.832 millones de bolivianos en proyectos productivos, proyectos de infraestructura social y multisectorial. Sin contar el año 2019, tengo parcialmente ese dato, pero se ha quintuplicado, se ha superado. Y algunos dicen que toda la inversión se ha realizado en otros departamentos y no en el nuestro. No es cierto. He hecho una revisión de un informe del Ministerio de Planificación y Economía. En el departamento que más inversión se ha hecho es en el departamento de La Paz. No significa que no falte, hace falta mayor inversión, hace falta más proyectos, hace falta seguir trabajando para que la extrema pobreza en el país desaparezca. Ese es el reto nuestro. Entonces, en los 14 años hemos generado industrias, hemos generado hospitales, dobles vías. La doble vía La Paz-Santa Cruz ya debió estar concluyéndose esta gestión, pero por razones políticas y económicas aquello se ha frenado. El golpe de Estado le ha hecho mucho daño al país. La planta de amoníaco y urea generaba 5 veces más ganancias de lo que ahora genera. ¿Por qué? ¿Es culpa de la gestión del hermano Evo? No, es culpa de los administradores. El litio, se ha iniciado su industrialización. En este momento 18 canchas debieron estar funcionando, pero lo han abandonado. El golpe de Estado y después el gobierno de Arce. Una de las canchas que ha construido, que se ha empezado, que se ha inaugurado en la gestión de Evo, en este momento genera ganancias. Y le mienten al pueblo boliviano. Encarcelan un exministro para tapar, para hacer una cortina de humo, para tapar y distraer la atención del pueblo. Estos hechos deshonestos ponen pues en duda la gestión de Arce Catacora. Y no solo es el tomate, Jorge, también es la cebolla, también es el locoto, la lechuga, zanahoria, haba, arveja, mozones. Todo se ha elevado en costos. La harina cuesta más porque se compra con dólares. Y ahora aquí esa es tu tarea. En muchas tiendas, en muchos lugares, el pan ya no pesa 60 gramos. Poco más te venden un pan casi de alacitas. O sea, no te han elevado el costo, sigue siendo 50 centavos, pero es más pequeño. Esto, ¿quién tendría que regular esto? ¿Por qué somos una sociedad jurídica y políticamente organizada? ¿Acaso no es el gobierno? ¿A quién le vamos a culpar? No solo los legisladores tenemos una tarea fundamental, hacer leyes, pero también fiscalizar, que cada centavo del pueblo boliviano sea bien invertido, sea bien utilizado. Y al respecto, hemos hecho las denuncias correspondientes, inclusive hemos ido a Sucre a denunciar para que la Anchipa tenga conocimiento, pero estas denuncias se han desestimado, se la han dejado. O sea, nos han dicho, no, está mal, no tienen suficientes argumentos, rechazado. Ahora vamos a hacer una denuncia los siguientes días. Espero que no la desestimen. El diputado Arce ha denunciado respecto a la compra de 5.000 hectáreas por el hijo menor del presidente, con casi 3 millones de dólares. ¿De dónde un joven de 25 años tiene 3 millones de dólares? ¿Cómo compra una extensión tan importante? Estos hechos generan pues desconfianza. Entonces, a la Asamblea Legislativa le están quitando la posibilidad de poder interpelar a los ministros. Un día le censuramos al ministro del Castillo y el presidente se burla de los representantes del pueblo. A las horas le vuelve a restituir como lo había hecho Yanine Áñez a Murillo. Estos hechos generan desconfianza. No hay respeto para el primer órgano del Estado. No nos permiten hacer una fiscalización. Hacemos una petición de informe escrito, tarda 3 meses en salir de la Cámara de Diputados. Ahora más, con el flojo del presidente Guaitari. En retornar otro tiempo. Y el tema ya se ha descontextualizado. Vienen los ministros a hacer peticiones de informe oral, a leer hojitas que ni entienden ellos mismos. El presidente del Banco Central ha venido una vez a la Comisión de Planificación a explicar y a mentirle al pueblo
¿Qué nos dice? Que las reservas internacionales al 31 de diciembre eran de 1.709 millones de dólares. Pero en la práctica no sabemos a ciencia cierta si eso realmente existe. Al parecer, lo que ha hecho el ministro, pues nos hemos enterado, el ministro lo que ha hecho es sumar el valor del oro y los dólares. Teníamos 280 millones de dólares. O sea, no se explica, hay incertidumbre. Ni los representantes del pueblo, que tenemos prerrogativas legales, formales, para hacer fiscalización, tenemos conocimiento de ciencia cierta. ¿Cuánto tenemos en dólares y cuánto tenemos en oro? ¿Dónde están? ¿Cómo se están invirtiendo los créditos que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa? Si la Asamblea Legislativa, si los representantes del pueblo, teniendo instrumentos legales, no tienen información, el pueblo peor. Entonces, eso genera desconfianza e incertidumbre. Muy bien, gracias, diputado Renan Cabezas. Don Luis Eduardo Siles, sus puntualizaciones para ir cerrando este primer punto del programa. Adelante. Bueno, exactamente con la misma cordialidad que hace gala nuestro amigo Silva, yo también le voy a responder sobre lo que él ha dicho. Yo creo que efectivamente este país le debe mucho al MNR y no me voy a remontar a la revolución del 52, a la situación previa a ella, ¿no es cierto?, cuando no votaban los campesinos, no votaban los indígenas, ni al sufragio universal, ni a la nacionalización de las minas. Simplemente me voy a remontar al año 2006. Ustedes recibieron un país donde habían reservas, varios miles de millones de dólares, ahora ya no hay. Recibieron un país donde había gas, ahora ya no hay gas. Recibieron un país donde había oro en las bóvedas del Banco Central, ya no hay oro. Recibieron un país donde había dólares, ya no hay dólares. En segundo lugar, yo no le admito que le atribuyan a los gobiernos anteriores la sangre, la voluntad de matar, los muertos, etc. Simplemente le doy el siguiente dato, le ruego lo revise. Hubo más muertos producto de la represión estatal durante el gobierno de Evo Morales que durante el gobierno de Sánchez Lozada. Lo repito para que se quede claro. Hubo más muertos, alrededor de 130 en el gobierno de Evo Morales, que los 70 muertos que ustedes además provocaron en los hechos de octubre de 2003. Número 3, yo no le voy a admitir tampoco que nos venga con historias de remozar aquí el racismo, que el indio aquí, el indio allá. La revolución del 52 puso a todos los bolivianos en la misma condición. Todos aquí somos bolivianos y los indígenas no son ni más ni menos como los blancos o los mestizos o los que son de origen mezclados, no son ni más ni menos. Aquí no hay ningún racismo, salvo el que ustedes quieren que se agende para enfrentar a los bolivianos. Número 4, nuestro amigo el diputado Cabezas nos habla de que no había que exportar el gas por Chile. El otro día han firmado 49 convenios con Chile, el gobierno del movimiento al socialismo. Ahora, en vez de no exportar el gas por Chile, le compramos a Chile gasolina y le rogamos a que nos envíe el diésel y la gasolina, porque si no, no podemos funcionar. Y nos dice que hicieron en octubre de 2003 para que los recursos naturales sean industrializados. ¿Y cómo andamos, diputados, todos estos años después de que ustedes han tenido el gobierno? Todas las posibilidades para hacer esto. ¿Por qué no han hecho esto? Porque ahora no estamos exportando los recursos naturales. Lo que estamos haciendo es destruyendo todo el norte paceño para que se haga minería del oro con mercurio, destruyendo la vida de los que ahí viven, destruyendo nuestras áreas protegidas, plantando coca por todos lados y destruyendo los verdaderos recursos naturales. Hoy día he visto una noticia de que hasta un escarabajo así chiquitito exportan del norte de La Paz, porque en el Japón es muy cotizado, matan los jaguares, contaminan con mercurio, etcétera. Y eso es lo que se ha logrado en este gobierno y en el gobierno anterior también. Básicamente no hay mucha diferencia entre los dos. Y el problema para Arce está cosechando lo que él mismo sembró durante el gobierno de Evo Morales. Pero yendo ya al tema actual, simplemente decir de que la respuesta a la situación económica no es sacar a los militares a la calle. Todo el mundo sabe que, y el viceministro Silva, el ministro de Defensa del Consumidor, que yendo a controlar, amenazar a las caseras o amenazar a los que venden gasolina con militares o sin ellos, no se va a arreglar el problema. Nunca se ha arreglado de esa forma en la historia de la humanidad. Entonces, es la peor forma de solucionar el problema y lo único que logra esto es encender más la furia de la población, porque no se necesita utilizar a los militares para
que esté controlando nada a nivel de los precios. No se van a controlar así. Lo que hicieron con los librecambistas, metieron unos cuantos librecambistas presos. Hoy en día todos sabemos de que el dólar está 8.50 a 9 o incluso más, porque no hay dólares. Esa es la ley de la oferta y la demanda, que es un modelo, una realidad liberal que ustedes no han tocado en absoluto, salvo para beneficiarse personalmente porque este capitalismo que vivimos hoy en día es un capitalismo de amigos, ¿no es cierto? El que es amigo de tiene acceso a los privilegios del poder. El que no es amigo, ese pierde, tiene que cerrar su empresa, le mandan impuestos para que le controlen, etcétera. Yo quisiera simplemente, ya que siempre estamos en un afán que no es propositivo, ser propositivo y decir 5 cosas que se podrían hacer a nivel económico. Número 1, diversificar las exportaciones. Nosotros tenemos que diversificar la exportación, la oferta exportable de Bolivia. Tenemos que exportar manufactura, agricultura, tenemos que fomentar el turismo. Así entrarían los dólares, mejoraría la economía. No podemos, número 2, seguir teniendo un tipo de cambio absolutamente rígido como el que está actualmente artificialmente en vigencia, es decir, un tipo de cambio de 6.96 cuando el tipo de cambio en la calle ya está 8. Entonces se tiene que sincerar la economía. Número 3, se tiene que atraer pues la inversión extranjera directa. No hay otra forma. Sin inversiones, cualquier boliviano empresario de Santa Cruz o del Alto, pequeño o grande, entiende que se necesitan inversiones para hacer un negocio. Si yo quiero abrir un puesto de salchipapas en la esquina, necesito invertir. Si quiero abrir una fábrica grande, que nos hablan de que han industrializado fábricas, no sé qué fábricas habrán, pero bueno, si quiero hacerlas, necesito inversiones. Y esas inversiones traerían dólares, traerían dinamismo a la economía. Necesitamos reestructurar la deuda externa del país. Este país tiene que pagar una gran deuda que se ha generado estos 17 años. Tenemos que ir, como hace cualquier gobierno sensato, a decir, por favor, no estamos en condiciones de pagar porque nos hemos tirado todas las reservas internacionales, dennos un plazo para pagar esta deuda en cuotas con mayores facilidades. Pero sobre todo, número 5, necesitamos pues controlar el gasto público. Los senadores se acaban de subir sus sueldos en esta época. O sea, y en esto no hay ninguna diferencia entre los senadores evistas o arcistas o de la oposición. Todos se han subido sus sueldos sin tener ninguna consideración por los bolivianos que no tienen el privilegio de tener siquiera un sueldo. Tenemos que realmente entrar pues en un proceso de austeridad. El señor Arce ha ido en el avión presidencial hasta Moscú. Son varios cientos de miles de bolivianos lo que cuesta el viajecito. No podía haber ido en un avión de línea regular para ahorrarse ese gasto. Esto conlleva también fortalecer el sector privado. Necesitamos fortalecer el sector privado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creando instancias estatales para dinamizar la economía cuando esto no ha resultado? Lo que nosotros necesitamos es que dejemos de perder dinero en las empresas estatales y fomentemos a las empresas privadas. Y por último, necesitamos incentivar la producción nacional. Necesitamos apoyar a los productores nacionales, reduciéndoles los trámites burocráticos, reduciéndoles la complicación que es ser empresario en este país. Simplemente a modo de un punteo de cosas que se podrían hacer. Es decir, no es que esto no tenga solución, tiene solución, pero requiere adoptar medidas que enfrenten la crisis y no seguir insistiendo con que la crisis no existe. Por favor, la crisis es de envergadura, ha sido reconocida por el planeta entero, porque hoy en día hay organismos internacionales privados y estatales, europeos y norteamericanos, de otros países sudamericanos, que ya señalan que la crisis o el futuro económico de Bolivia es muy preocupante y no podemos seguir insistiendo, yendo al precipicio y diciendo, no, no es cierto, no estamos yendo al precipicio, esto es falso, es un cuento, es un complot de la derecha. Esta crisis ha sido reconocida, insisto, por organismos internacionales, por revistas como The Economist en Inglaterra, por organismos que miden la calidad de la deuda de un país, por los que miden el índice de desarrollo humano, etcétera, 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 y todos coinciden en que estamos yendo hacia un despeñadero. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos avanzando rápidamente en la agenda de diálogo en Panamericana. Nos vamos
al segundo punto del programa, y este tiene que ver con las perspectivas para las elecciones judiciales, tomando en cuenta lo que ya hemos constatado, hemos evidenciado. El trabajo de la Asamblea Legislativa será posible definitivamente. Hay condiciones, hay mucha gente que sigue siendo pesimista, dice que no van a haber elecciones judiciales porque hay en juego muchos intereses. Además, ¿cuál es la situación de las autoridades judiciales que todavía emiten varias determinaciones que son cuestionadas? Empezamos con usted, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. No sin antes puntualizar algunos temas que plantea Chichi, ¿no? Todos esos temas que él pone en la mesa lo estamos haciendo, no solamente como propuestas, sino en acciones directas. Nunca hemos dicho que no hay problemas en el tema económico. Lo que hemos mencionado es que no hay una crisis económica como se quiere como se insiste y se quiere posicionar. Hay una inflación a nivel mundial sobre precios de productos y servicios. Bolivia no puede ser la excepción, pero todo lo que dicen los compañeros opositores, pues en la mayoría de los casos sobredimensionan y quieren incendiar al país, generando o queriendo construir algo que no existe. O sea, existe variación de precios de algunos productos. En varios países vecinos al nuestro han incrementado los precios de los productos. Nosotros estamos trabajando para que la producción nacional pueda atender la demanda del mercado y los excedentes se pueda exportar. Estamos trabajando para que los precios no afecten la economía de la población, pero lamentablemente es un trabajo que lo hacemos solos, porque al otro lado de la vereda lo único que hacen es poner zancadillas, cuestionar, criticar, más no construir, no coadyuvar, porque entendemos que, bueno, se sienten tan opositores que tienen que oponerse a su misma naturaleza, ¿no? Oponerse a todo lo que se pueda oponer. La industrialización es una respuesta estructural a este problema económico que estamos atravesando. Entendemos que la oposición va a seguir apostando a los recursos naturales, como lo han hecho siempre. Algún momento se acabarán pues los recursos naturales y allí deberíamos apostar a industrializar los insumos, los productos que tenemos y cambiar esa matriz económica que históricamente hemos tenido en Bolivia. Vamos avanzando, ¿no? Y esto lo vamos a hacer pese a los obstáculos que nos ponen los compañeros y los amigos de la derecha, que pues le van a seguir poniendo trancadillas a lo que estamos trabajando. Voy a invitarlo a Renan para ir a verificar el peso del pan, ¿no? Y ojalá que me acompañe para que él pueda ratificar lo que está mencionando el día de hoy. El pan de batalla no puede pesar menos de 60 gramos y no puede costar más de 50 centavos, ¿no? Pero lo vamos a invitar, como también vamos a invitarlo a Chichi para ir a ver algunos precios de los productos en los mercados y conocer de voz propia de los productores cuál es la realidad en función a estos factores naturales que atraviesan en la producción y en el precio de los productos que ponen a la venta. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir, esto deberíamos hacer, esto se puede hacer. La pregunta es, ¿y por qué no lo han hecho cuando estaban en el gobierno? Nos han dejado un país empobrecido, más del 51% de deuda en relación al PIB, y hemos bajado al 26%. ¿No? De eso no dicen nada. O sea, sí, son buenos para dar algunas cifras, decir algunas cosas, pero era pues el 2005 un país enfrentado, un país empobrecido, un país saqueado, un país que estaba a punto de entregarle todos los recursos naturales a las empresas transnacionales, y nosotros como masistas, como proceso de cambio,
hemos logrado la nacionalización de los recursos naturales que después nos ha permitido, no solamente al nivel central, sino a universidades, a gobiernos municipales, a gobiernos departamentales, contar con recursos económicos que les han permitido también atender las demandas que históricamente no habían sido atendidas gracias a la política y a la visión de los que hoy salen a hacer gala de lo que se podría hacer, pero que en su momento no hicieron absolutamente nada. Y el tema de los sectores populares, el tema de los indígenas, de los sectores que hoy son parte del movimiento del socialismo, simplemente es discurso, ¿no? Simplemente es discurso porque en la práctica hay pues discriminación, ha habido siempre exclusión y de eso no, ellos sí son los catedráticos y los maestros de lo que es la discriminación, el racismo y el desprecio por lo boliviano. Pero bueno, será tema de otro momento en el cual podamos seguir debatiendo sobre estos aspectos que hacen al interés del colectivo social boliviano. Entrando a este segundo punto que planteas, las perspectivas para las elecciones judiciales, habrá que pedirles el sinceramiento a comunidad ciudadana, creemos, y al ala radical, que se han denominado así los compañeros senadores y diputados del MAS, si realmente quieren elecciones judiciales, ¿no? Porque ya la población se pregunta, ¿y quién tenía que convocar a elecciones judiciales? ¿El gobierno? ¿O tenía que ser la Asamblea Legislativa? ¿No? ¿De quién es su competencia de sancionar una ley? ¿Del gobierno o de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Ha habido intención, o ha habido decisión o voluntad de realizar elecciones judiciales? ¿O ha sido la dinámica de lo que siempre hace la oposición, de hacer fracasar cualquier proceso, ¿no? Y no hemos tenido, casi no tenemos defensor del pueblo si no se hacía una convocatoria, una asamblea mientras estaban bailando en Santa Cruz. Porque si no, ni eso hubiéramos tenido, ¿no? Y la verdad, no sabemos si realmente la Asamblea Legislativa Plurinacional quiere llevar adelante las elecciones judiciales, porque está en sus manos. Ellos tienen y deberían haber sancionado una ley que no sea inconstitucional. Ellos son parte de la comisión mixta en la cual evalúan y están llevando adelante este proceso de selección de postulantes. Ellos son los que posiblemente a propósito hayan vulnerado los derechos de los postulantes, quienes, claro, pues han tenido que presentar amparos constitucionales y han obstaculizado el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Entonces, que eso pretendan ahora enmendar o responsabilizar al gobierno ya es un despropósito, ¿no? Porque los responsables acá directos son pues senadores y diputados quienes sabían desde el momento que han sido elegidos que una de sus principales tareas era convocar a las elecciones judiciales. No lo han hecho porque estaban peleándose por las comisiones, por las secretarías, por la directiva, por hacer shows en los medios de comunicación denunciando al presidente, a sus hijos, al ministro, acusaciones de ida y de vuelta, y se olvidaron de las tareas principales que deberían hacer y por los cuales se los ha elegido. Y hoy que ya ha pasado más de 3 años, querer buscar responsables en el frente de la vereda ya nos parece algo no razonable, no responsable, que no quieren asumir su responsabilidad. Entonces, este es un tema que lo tienen que resolver la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque esa es su responsabilidad constitucional. Después que le quieran culpar al presidente, al ministro Iván Lima, que no han querido o han querido, ya es nomás una respuesta que no tiene sentido, que no es responsable, porque son ellos los que tienen que darle respuesta al país sobre un tema tan complicado como es la administración de justicia en nuestro país, que hace décadas atrás se viene arrastrando ese mal y que sí, es así, es una deuda con el pueblo, con el país, porque no hemos podido mejorar la administración de justicia, no se ha podido erradicar la corrupción en la administración de justicia y son responsables ahora los que tienen que asumir esa responsabilidad, pero que al parecer van a seguir y van a continuar
pretendiendo responsabilizar a otro órgano del Estado que no tiene absolutamente nada que ver con ese tema, ¿no? Pero seguramente les sirva como excusa, como pretexto para justificar una negligencia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, excepto algunos senadores y diputados que le han dado con todo, pero hay nomás pues una intencionalidad política de hacer fracasar también ese proceso, porque le sirve de discurso a la oposición, como le sirve el discurso de que hay crisis económica o que el tomate ha subido, para hacer bandera política, para tener discurso ante la población y ante los medios de comunicación, cuando en el fondo no tiene ninguna alternativa propia que responda al proceso, que responda al proyecto político. Son meros discursos, meras manifestaciones que no tienen un sustento estructural y que simplemente se aprovechan de la coyuntura para, reitero, denostar a Lucho, denostar al gobierno y salir a la palestra haciéndose los paladines, defensores de la democracia, de los derechos humanos, del modelo económico y de todo, ¿no? Ellos son los salvadores y los genios, pero cuando han tenido en su mano, reitero, el sartén por el mango, lo han quemado la tortilla, han empobrecido al país y simplemente lo que han tenido que hacer es huir a los Estados Unidos y refugiarse allá. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Jorge Silva, que dice en este segundo punto, el diputado Renán Cabezas, ¿cómo percibe este trabajo que debe de alguna vez reanudarse, dice, en el legislativo? Gracias, José Luis. Pero debo recordarle otra vez a Jorge, no solo es el tomate, también la cebolla, el locoto, el lechuga, la zanahoria, la haba, la arveja, los mozones, el arroz, el fideo, hasta el corte de pelo. Jorge, se ha elevado en costos. En la ceja nos cortábamos antes con 8 bolivianos, después 10, ahora es 12, 13, 15 bolivianos. O sea, eso infla, pues, o sea, eso merma la posibilidad de que tus ingresos alcancen para lo que realmente necesitamos. Y eso afecta más a las familias más vulnerables. Entonces, yo pienso que aquí hay... Desde un inicio hemos denunciado un proyecto totalitario, una intromisión, una falta de respeto a la democracia. El órgano ejecutivo, a través de sus ministros, por soberbios, quieren controlar todo. Por eso han dividido la Asamblea Legislativa. Controlan el órgano judicial. A mí me consta, Jorge. Yo era presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la primera gestión. El soberbio de Lima quería modificar la Constitución con notables, como en tiempos republicanos. O sea, el que uno conozca o sea excelente en algo no significa que los demás sean ignorados. Ha querido modificar la Constitución Política del Estado para modificar la forma de selección y elección de autoridades judiciales con el título de Reforma a la Justicia, y ha fracasado por su soberbia. Y ha empezado a difamar, injuriar y calumniar a diputados, al suscrito, en medios de comunicación. El ministro Lima ha denunciado a dirigentes y a diputados por tráfico de coca. ¿Y por qué ese proceso ha quedado en nada cuando él le ha denunciado al diputado Freddy Velázquez? Los ha subordinado. Desde el Ministerio de Justicia se decide quién va a ser vocal, quién va a ser juez. Hay jueces mafiosos, vocales mafiosos, consorcios que dañan la justicia. ¿Y qué hace el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Injusticia? ¿Qué hace para que las personas que son víctimas de estos delincuentes tengan justicia alguna vez? ¿Por qué el que tiene plata tiene que ganar proceso y el que no tiene nada está condenado a perder, así sea víctima? ¿Para qué hay Ministerio de Justicia entonces? Respecto a las perspectivas para las elecciones judiciales, lamentablemente las elecciones judiciales están siendo absorbidas por las chicanas legales del gobierno de Lucho David. David Choquehuanca, que es el irresponsable, el que no le importa cómo esté el país, menos la Asamblea Legislativa. Es el peor vicepresidente que la historia de Bolivia ha tenido. El peor. No es ni la quinta rueda del caso. Si Víctor Hugo Cárdenas se quejaba de Goni y decía que no le mandaba siquiera a comprar pan,
Víctor Hugo, David Chocón, que está ausente, no aparece, parece un avestruz. Piensa que nadie le ve, pero sabemos que en el país hemos votado por un vicepresidente, que al menos hemos esperado organice la Asamblea Legislativa, haya una agenda legislativa, se organice desde un primer momento esto, elecciones judiciales. Nunca hemos debatido en la Asamblea Legislativa respecto al mal comportamiento de los legisladores. Pueden saber mucho, pero son corruptos. Y eso daña todo el conocimiento que ellos puedan tener. Yo sé que no van a descansar hasta frustrar por completo la realización de las elecciones judiciales, con la intención de prorrogar la gestión de Arce Catacora, de tapar sus hechos de corrupción, de rechazar lo propio Ministerio Público. La Anchipa baila al ritmo del gobierno de turno. ¿Qué investiga? ¿Por qué rechaza? ¿Por qué de oficio no rechaza algunas denuncias que legisladores y el pueblo denuncian? Defienden a muerte a magistrados delincuentes autoprorrogados, usurpadores. Han terminado su gestión el 2 de enero del presente. De ahí en más, todo lo que hagan es nulo de pleno derecho. No podemos faltar a nuestro contrato social, a nuestra ley de leyes, a nuestro pacto social, a nuestra constitución política del Estado, que hace posible que tengamos días en paz, días en armonía. Entonces, al parecer, quieren subordinar al órgano, han subordinado al órgano judicial con objetivos mezquinos, interesados, que beneficie a su cúpula de poder. Los han postrado al poder público. Muchos jueces magistrados tienen cuentas pendientes con la justicia. Pero si obedecen al ministerio, sus procesos paran. El rato que no obedezcan, sus procesos continúan. Todos timoratos. El pasado jueves 6 de junio, en una histórica sesión en la Asamblea Legislativa, hemos aprobado una ley que cesa a los magistrados autoprorrogados, que cesen sus funciones. Se ha aprobado por 2/3. Estamos esperando que el presidente lo promulgue esta ley, que demuestre que realmente no son ellos los que propician la autoprórroga de estos magistrados que dañan el diario vivir de muchos bolivianos y bolivianas. Hemos también aprobado un decreto supremo de amnistía. Sabemos que las cárceles están bien hacinadas. Hay personas con delitos menores que tendrían que beneficiarse con este decreto supremo, que viene del mismo Ejecutivo y nos parece bien, lo hemos aprobado. Hemos aprobado un crédito para que la doble vía La Paz-Santa Cruz avance en un tramo más. Ya debió concluirse, digo otra vez. Pero esperemos que el presidente promulgue el mismo. Pero el vicepresidente lo ha mandado en consulta al TCP, al Tribunal Constitucional Plurinacional, de mala fe. Cuando él sabe que estos autoprorrogados no tienen legitimidad, no tienen legalidad. Pero el vicepresidente, al parecer, es alguien que está de acuerdo con que los magistrados sigan incumpliendo la Constitución. Esperemos que promulguen en los siguientes días. Cuando la Asamblea Legislativa censuraba a ministros corruptos, tenían que ser destituidos, pero aquello no ha sucedido. Y tengo aquí una cronología del fracaso forzado de la selección y elección de autoridades judiciales. En abril del año 2023, orquestado por el gobierno a través del ministro Lima, el 27 de marzo, Miguel Balcázar Ruiz, funcionario del Ministerio de Justicia, ahora exfuncionario, presenta un amparo constitucional sobre la libertad de expresión y se anula el reglamento aprobado en la Asamblea Legislativa. El 27 de abril lo hace un diputado, el jefe de bancada de Creemos, el diputado Leonardo Ayala, aliado político del gobierno. Posteriormente, el Senado trabaja en una ley para que se realicen elecciones judiciales,
Pero en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, a la cabeza del diputado Juan José Jáuregui, traban, paran. Sin instalar siquiera sesión plenaria en el mini hemiciclo, lo mandan en consulta, junto al presidente Jerjes Mercado. En consulta a los ministerios, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, o sea, a instituciones que por ahí no correspondían. Si hubieran querido elecciones judiciales, porque Juan José Jáuregui es arcista, habríamos corregido el proyecto de ley sobre la marcha, en sesión plenaria. Primero del mini hemiciclo, luego en el hemiciclo, para que las elecciones judiciales continúen. Pero no, lo dilatan de esa forma. Aprovechan esto los magistrados del TCP porque el Tribunal Supremo de Justicia lo manda al TCP. El TCP lo que hace es autoprorrogarse. Entonces, así han venido dilatando, han venido vulnerando, han venido lastimando las elecciones judiciales. En el fondo, tenemos información de que el Ejecutivo habría comprometido, y si no es así, que nos digan, habría comprometido su gestión de los magistrados usurpadores hasta el 27 del presente año. Entonces, las elecciones judiciales, en mi modesta opinión, van a ser dilatadas, van a ser anuladas. No hay voluntad política. Pese a que el día 6 del pasado hemos aprobado una resolución para que las comisiones mixtas continúen, trabajen de forma intensa. Esperemos lo hagan así. Esperemos que no hayan fuerzas externas, oscuras, subterráneas, que dañen este proceso. Porque no está bien que generemos este tipo de antecedentes. O sea, vulnerar nuestra Carta Magna, nuestra constitución política del Estado. Poner en riesgo la democracia, el Estado social de derecho. Genera incertidumbre, genera desconfianza. Para cesar, hacemos votos. En los diputados radicales nos reunimos y hemos hecho esfuerzos para que continúe. Hemos hecho una huelga inclusive. ¿Acaso siquiera han convocado una reunión? David Chocón convoca una reunión únicamente para tomarse una foto y burlarse de la Asamblea Legislativa y del pueblo boliviano. Hace compromisos, dicen, apruébenle créditos y luego aprobamos las leyes de antiprórroga. Hemos hecho lo uno y lo otro se ha olvidado. Por eso Andrónico Rodríguez ha convocado una sesión plenaria y la Asamblea Legislativa, por mayoría absoluta, o con 2/3, más de 2/3, ha decidido modificar el orden del día y hemos aprobado la ley antiprórroga. Perfectamente, gracias, diputado Renan Cabezas. Que dice en este segundo punto también don Luis Eduardo Siles, tomando en cuenta lo que ya se ha mencionado, este tema de las judiciales y lo que ya se conoce también. Una breve puntualización sobre lo dicho anteriormente. En primer lugar, la deuda del Estado boliviano en relación al PIB es cerca al 80%, en ningún caso 25%, por amor de Dios. El señor Arce endeudó al país desde el 2008, emitió además 3 veces bonos soberanos por 2.000 millones y aumentó como presidente la deuda en 1687. Número 2, la nacionalización a esta altura tiene un resultado, que no hay gas. Se acabó. O sea, dinamitaron la industria hidrocarburífera. Íbamos a ser el centro energético de Sudamérica, somos el centro cocalero de Sudamérica. Ya no hay más ninguna posibilidad. ¿Cómo se puede seguir alabando algo que acabó en eso? Número 3, les encanta decir que Sánchez Lozado huyó del país. ¿Y cómo le fue a Don Evo? ¿Y cómo le fue a los que se asilaron en las embajadas? ¿Y cómo le fue al señor García Linera? Todos escaparon después de gritar patria o muerte, prefirieron escaparse igual. La única diferencia es que Sánchez de Lozada no siguió atormentando desde el exilio al país, no siguió jugando con los intereses del país para volver a toda costa y pese a lo que pese. No dijo que no entre comida a las ciudades porque lo habían derrocado. Fue por ese lado, fue por el lado de callarse y no hablar nunca más y dejar que la historia lo juzgue. Y la historia le está dando la razón con todo lo que vemos hoy en día. Y el primer tema en el que le está dando la razón es en el tema de las elecciones judiciales. Un ejercicio que es realmente un error que se cometió en la Constitución de 2009, impulsado por asesores españoles que dicen que aquí que hay gente que tiene desprecio por lo boliviano. Bueno, para la Constitución
que aprobaron la Constitución del Estado Plurinacional, los que la escribieron fueron españoles, y todo el mundo sabe que son personas conocidas de la izquierda española. Bueno, introdujeron esta figura de las elecciones judiciales, es decir, el absurdo más grande que se puede imaginar uno es como elegir al piloto del avión mediante voto, ¿no es cierto? O sea, si eligiéramos a un piloto de avión mediante el voto se va a caer. Si elegimos a los jueces mediante el voto, se va a producir este zafarrancho, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hoy. Todo el mundo sabe que las elecciones judiciales están mal, pero nadie se anima a decirlo, ni hacer nada de frente al respecto. Entonces, la Asamblea Plurinacional y los actores políticos, incluidos los de la oposición, han sido los protagonistas de una prórroga y de una de un tejemeneje que es en el fondo, aunque no esté dicho explícitamente, implícitamente, absolutamente pactado, ¿no es cierto? Es decir, todos los miembros de la Asamblea Plurinacional han sido cómplices en que estemos en este zafarrancho. Pero obviamente hay responsables más principales. Y el primero, y en eso coincido con el diputado Renan, el señor Choquehuanca es pues el responsable, el presidente de la Asamblea Plurinacional. Él es el que tiene que cumplir con los deberes de la Asamblea Plurinacional, con concertar el orden del día, con hacer el trabajo político, con encontrar soluciones. Y él brilló por su ausencia en este proceso y en todos los procesos. Y solo aparece de vez en cuando para decir alguna pachotada que da vergüenza, francamente, como el seco peinado, que hay que tomar así, hay que tomar así. Un vicepresidente de todo un país, alguien que se dice que representa a los aymaras, que representa a los indígenas, realmente compararlo con Víctor Hugo Cárdenas, yo creo que no es precisamente una buena comparación, porque Víctor Hugo Cárdenas es un hombre íntegro y un hombre que hizo lo que estuvo a su alcance de hacer cuando fue vicepresidente y no estuvo su hijo comprando ningún bien por esos montos de dinero que se mencionan, ni fue señalado como alguien que no hiciera nada en el tema de educación. Hizo lo que pudo, y en el tema de la participación popular, que es realmente una medida que todos saludan hoy, pues tuvo una autoría esencial y central. Y yo creo que es importante decirlo. En todo caso, el hecho es que este tema de las elecciones judiciales se puso en la Constitución. Entonces, no nos queda más que cumplir con la Constitución. Y si no se cumple con la Constitución, pues estamos haciendo una especie de golpe de Estado lento, suave, desapercibido, pero un golpe de Estado al fin. Porque estamos diciendo, la Constitución no vale, no vamos a hacer las elecciones judiciales, aunque no admitamos que no las vamos a hacer, pero hacemos todo para que no se puedan hacer. Entonces, al final, lo más probable es que no ocurran y que sigamos en este jueguito, en esta parodia que nos está llevando a una crisis económica, a una crisis política, judicial y a una crisis financiera. Esto es la mayor... la falta de cumplimiento de deberes más masiva que alguna vez se haya podido ver, porque es toda la Asamblea la que elude de su responsabilidad, pero empezando por el presidente de la misma, el señor Choquehuanca. Mientras tanto, la justicia, que tiene tantos problemas, que causa tanto dolor, tantas heridas, de la cual sufre sobre todo la gente pobre, que vemos las barbaridades que vemos, condenado a 30 años sin derecho a indulto, alega que tiene diabetes, lo mandan a su casa, otros los sueltan y se escapan. Y sobre todo habría que hacer un estudio, la gente más pobre, la que más sufre, esa justicia nadie intenta de ni siquiera iniciar el proceso de cambiarla, el proceso de reformarla, el proceso de transformarla para que cumpla con lo que es. La justicia es un servicio público. Así como el teleférico es un servicio público, la justicia es un servicio público, es lo que un Estado pone para que los ciudadanos arreglen sus pleitos mediante el servicio de la justicia. Pero sabemos que si la justicia era mala antes, es mucho peor ahora. Si era politizada antes, está mucho más politizada ahora, y en ese sentido, todos los miembros de la Asamblea y todas las fuerzas políticas tienen la misma responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles también. Nos vamos al último punto del diálogo en Panamericana y vamos a
también otorgarle cierto tiempo holgado al último punto de diálogo en Panamericana, aunque no mucho, no en la proporción de los anteriores temas, tomando en cuenta ya que estamos sobre el tiempo. Vamos a hacer referencia muy puntualmente a un elemento importante. Por favor, a 5 o 6 minutos por participación, acerca del rol de la Asamblea Legislativa en el marco de lo que establece la Constitución. Lo habíamos mencionado al inicio del programa, cuál es el estado de ánimo en el legislativo, porque mucho se dice se le ha cortado muchas facultades, tuiciones, y obviamente esto tiene que ser recuperado. Vamos a darle la palabra inicialmente a don Jorge Silva. 6 minutos, por favor. Sí, José Luis, yo creo que se han aplazado lamentablemente esta Asamblea Legislativa que busquen pretextos y responsables al margen de lo que es uno de los principales órganos del Estado. Ya nadie les cree. Aquí se han chamboneado desde el principio los compañeros senadores y diputados, salvadas algunas excepciones, pero lo cierto es de que hasta ahora no hay luces sobre las elecciones judiciales. Y de acuerdo a lo que establece la Constitución, la situación de las actuales autoridades no va a modificarse mientras no exista otras autoridades electas, especialmente en el órgano judicial. Mientras tanto, la población seguirá cuestionando la autoprórroga, seguirá cuestionando la corrupción de jueces, fiscales, reitero, salvadas excepciones, seguirá cuestionando la administración de justicia, que es, si salimos en este momento a la calle y preguntamos a la gente si está de acuerdo o no con la administración de justicia, yo creo que ya no es el 99% que nos va a decir no, sino el 100%. Y aquí hay responsables que no quieren asumir esa responsabilidad, quienes deberían haber trabajado una ley constitucional pues que no vulnere ningún derecho ni sea objeto de algún recurso de inconstitucionalidad o de algún amparo o de alguna acción popular. Son pues los propios legisladores que quieran atribuirle esa responsabilidad a David Choquehuanca. Ya es un despropósito, ¿no? Porque yo conozco cuál es el procedimiento y el tratamiento de un proyecto de ley, y lamentablemente eso no pasa definitivamente por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene sus atribuciones y competencias, que está establecido en la Constitución y en el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Pero nuevamente van a buscar a alguien para descargar su irresponsabilidad, cuando la población entera ya sabe que los que se han aplazado, se han chamboneado y son senadores y diputados que han apostado, yo siento que han apostado a que fracasen las elecciones judiciales, porque reitero, eso les sirve de discurso para atacar al presidente, para atacar al vicepresidente, para decir que los masistas somos autoritarios, dictadores, que hemos fracasado en la gestión de gobierno, que no hemos podido elegir autoridades, que hemos destrozado la institucionalidad. O sea, todo lo que les escuchamos todos los días a los políticos de la oposición, pues coincide con la hipótesis de que en realidad los que no han querido elecciones judiciales son los propios actores que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente en primera instancia opositores y luego reforzados por la ala radical, que así se han denominado, de parlamentarios del movimiento al socialismo. Ojalá que todavía hay alguito de tiempo, ojalá que le den luces a la población, que dejen de echarle, como quien dice, el cojo le echa la culpa al empedrado, y que realmente puedan solucionar este problema, que es una competencia de ellos. Lo demás no sirve. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo autoridades prorrogadas. Mientras tanto, la incertidumbre va a seguir en aquellos más de 500 postulantes que han creído en la convocatoria. No saben si va a continuar el proceso, si no va a continuar, si van a dar el examen, no van a dar el examen, si va a haber elecciones o no. Y lógicamente felices, ¿no?, los delincuentes que se están dedicando a aprovechar esta situación con la administración de justicia. Todos sabemos lo que
lo que se dice en pasillos, lo que se dice en la calle respecto a la administración de justicia en todos los niveles. Entonces, esa es una responsabilidad que la tienen que asumir los verdaderos responsables y a dejar de echarle, reitero, la culpa a una persona o a otra persona o al gobierno. No están cumpliendo desde mi punto de vista un rol histórico que la historia en este momento demanda de la Asamblea Legislativa, debido a diferentes factores que lo mencioné en la anterior intervención. Aquí prima no el interés de la patria. Pueden decir lo que sea en los medios de comunicación, en los TikToks, podemos escucharlos también en algunas entrevistas, en algunos escenarios como este, a que son los salvadores, o a que son los honestos, o que son los paladines de la defensa de la institucionalidad, de la democracia, etcétera, etcétera. Son discursos porque cuando han tenido la oportunidad de hacerlo, no lo han hecho, y simplemente lo que ahora apuestan es que fracase el gobierno, fracase el presidente, fracase el modelo, se divida el MAS, porque eso, reitero, les sirve de discurso para confundir, para mentir a la población a través del rumor, que es lo que normalmente hace. Nosotros como gobierno tenemos el horizonte claro, sabemos por dónde estamos yendo. Hay un gobierno que trabaja para estabilizar la economía, hay un gobierno que trabaja para que los precios que tanto le preocupa no solamente a Renan, sino también a la población, vayan bajando, que no solamente baje el tomate, sino también el locoto, la cebolla y todos los productos de la canasta familiar. Estamos trabajando para eso, garantizar estabilidad en la economía. Y por supuesto, pues, Juez Solís, hay algunos servicios que han incrementado sus precios. O sea, a Renan le preocupa que el peluquero haya subido su tarifa de 8 a 12 bolivianos, pero es parte de la dinámica y del crecimiento económico, ¿no? Yo creo que no deberíamos quejarnos de eso, Renan, porque el sueldo que tiene un diputado es pues como para pagar no solamente 12 bolivianos al peluquero, sino 20 o más. Entonces, hay temas que simplemente lo utilizan para seguir afectando cuando hay un gobierno que está trabajando en darle solución estructural al problema económico que no solamente, reitero, Bolivia está atravesando, sino el mundo entero. Le agradecemos a don Jorge Silva los últimos 6 minutos para el diputado Renan Cabezas acerca del último punto del programa, el rol del legislativo. Sí, gracias, José Luis. No es por mí, Jorge. Es por miles y millones de bolivianos que no tienen espacios laborales, que no tienen oportunidades laborales, y el gobierno nos dice que somos el país que genera mayores oportunidades laborales, que somos el país que tiene un menor índice de desempleo, cuando no es así. Han vuelto más adultos mayores a las calles, lamentablemente. Más niños trabajando. Yo me acuerdo casi los 14 años, habían pocos niños en las calles trabajando. En los tiempos neoliberales, donde era diputado el compañero Luis Eduardo Siles, muchos éramos lustrabotas. La lustrada era 15 centavos, 20 centavos. Y sufríamos como ahora están sufriendo muchos niños. El reclamo no es por uno, yo soy representante del pueblo. Y represento y reclamo por ellos. Seguramente hay muchas familias, como todo el Ejecutivo, para ir a un sitio más costoso. Pero no todos tenemos la posibilidad. Son incoherentes. El presidente dice sustitución con importación. Está bien la idea, pero nos habla con una chamás importada. Pese a que les he regalado una chamás una vez, José Luis, una chamás hecha por un boliviano. Una vez creo que se ha puesto. O sea, la idea era que sea ejemplo. El presidente tiene que ser ejemplo, tiene que tener autoridad moral. Sé que gastamos mucho dinero en la subvención, pero ¿por qué los vehículos del Ejecutivo o de los órganos del Estado tienen que gastar tanta gasolina? ¿Por qué no todos los vehículos aplican el decreto supremo de los tiempos del gobierno del hermano Evo y se convierten a GNB? Vehículos con 5.000 de cilindrada, ¿dónde van a coser? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a escalar montañas? ¿Qué van a hacer? Entonces, no hay coherencia. Yo pienso que en este tema del aumento salarial es el presidente el incoherente. El que se aumente el sueldo, aumenta el vicepresidente y a todos.
y quieren culpar al Senado. El Senado lo que ha hecho es cumplir con el decreto supremo. Es el presidente incoherente el que ha elevado salarios, pese a que lo hemos pedido públicamente, de que se eleve sueldos a aquellos que ganan menos de 10,000, menos de 7,000. Que más bien los legisladores nos desdoblemos el salario. Seamos solidarios. Este es el momento de ser coherentes, de apretar los cinturones. Mucho gasto fiscal. Yo pienso que hace falta honestidad en el gobierno. Yo no sabía que Silva era defensor de Choquehuanca. No trate de salvar a un vicepresidente deshonesto, más abocado en un enriquecimiento familiar. Muchos han denunciado que es un abusivo. O sea, no podemos tener un vicepresidente que se esconda detrás de la pared y solo esté esperando como un casoñero que algo suceda para ser presidente. Su asesor político permanentemente busca promocionarle. Yo pienso que aquí hay incoherencias. El gobierno dice, ha fracasado el gobierno. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad política, no hay social, no hay económica porque los precios han elevado en costos. No hay estabilidad económica porque no hay dólares, no hay diésel. Hay colas para comprar gas licuado. No hay estabilidad social porque hay sectores sociales que están defendiendo sus derechos, están pidiendo que el Estado les atienda. ¿Qué cuesta reunirse? Mañana lo va a hacer el presidente, qué bien. Pero ¿por qué no lo hizo antes? Es que están buscando motivos para únicamente lavarse las manos. Autoprorrogan salas constitucionales, a todo el órgano judicial han subordinado porque únicamente quieren eliminar rivales políticos, especialmente el hermano Evo, que es víctima del gobierno de Arce, quien ha sido ministro y candidato a presidente y presidente gracias a Evo. Pero en este momento al que se le persigue es a él. Todos contra Evo. En los siguientes días van a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para anular elecciones primarias. En un inicio han querido hacer elecciones primarias abiertas. Ahora anular. El único fin es borrar de las elecciones nacionales del año 2025 al hermano Evo. Proscribir al MAS y PSP. Están vinculados, postrados al imperio y a la derecha, porque al final su comportamiento es neoliberal. Israel Campero es el que ha cercenado las competencias de la Asamblea Legislativa. Israel Campero es el que ha señalado que el hermano Evo no puede ser más candidato. Interpretan la Constitución a su manera. Estas cosas dañan. Una sala constitucional por encima de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene la tarea fundamental de fiscalizar, controlar que los gastos del Estado sean bien invertidos, bien utilizados. Que la ley, la Constitución Política del Estado y la ley se cumplan en todo tiempo y lugar. ¿Por qué tratan de desprestigiarla, lastimar a la Asamblea Legislativa? Nuestro rol es hacer leyes, pero estas competencias en este momento están en cuestión, están cercenadas, están abocadas en difamar, injuriar, anular la Asamblea Legislativa, porque el proyecto totalitario que tienen no ha sido exitoso. Muy bien, muchas gracias al diputado Renan Cabezas. Para finalizar, don Luis Eduardo Siles, en el último punto del programa. Adelante. Bueno, básicamente yo creo que el órgano legislativo en cualquier país del mundo no es muy popular, ¿no es cierto? Aún en las democracias la gente cree que los diputados, los senadores no son muy productivos, que no hacen nada, que están de más, etcétera. Cuando yo fui diputado se criticaba mucho a los diputados suplentes, que por qué hay suplentes, ganan sueldo, que por qué incluso los asambleístas departamentales no recibían un emolumento. Y hoy, después de estos años, los diputados suplentes siguen existiendo, los asambleístas departamentales ganan sueldo y los parlamentarios tienen un nuevo edificio que costó mucho dinero, como si eso hubiera sido indispensable para mejorar su productividad, lo que no ha sido el caso, ¿no es cierto? Y aquí englobo a todos juntos, lo que obviamente es injusto, porque hay excepciones en todo grupo colectivo, hay el promedio del resultado puede ser negativo, pero hay excepciones que sí tuvieron una actuación que puede ser buena o menos mala.
Pero los acontecimientos recientes nos llevan a la conclusión de que la Asamblea no ha estado pues a la altura de los desafíos, ¿no es cierto? No hicieron su trabajo para que se lleven a cabo las elecciones judiciales, lo acabamos de ver. Eligieron en su momento al defensor del MAS, que no es el defensor del pueblo, sino el defensor del MAS, con ausencias extrañas de algunos parlamentarios de la supuesta oposición. Lo propio pasó con el presupuesto del año 2024 y en resumidas cuentas no vemos de que haya sido un trabajo improductivo. Eso sí, se subieron las dietas, ¿no es cierto? Hoy en día un parlamentario titular gana 23.311 bolivianos. Yo quisiera saber cómo se compara ese nivel de ingresos con el que tienen los ciudadanos que están vendiendo manzanillas o dulces o están en las calles tratando de ganarse la vida. Y un diputado o un senador suplente, 8.000 bolivianos por ejercer un cargo una semana al mes. Lo que también ha ocurrido es que al margen de los ataques vía el sistema judicial, es decir, lo que hacía referencia el diputado de que el Poder Judicial cuestiona las prerrogativas de la Asamblea y eso paraliza diferentes procesos que estaban llevándose a cabo, los denominados movimientos sociales, como lo que es hoy en día la Central Obrera Boliviana, se permiten, o los señores mineros, auríferos, etcétera, se permiten decir que si no les dan gusto con lo que ellos quieren, entonces van a tomar físicamente la Asamblea. No, pues, esto ya no es democracia. Si algún grupo puede amenazar con tomar físicamente la Asamblea, entonces, ¿para qué vamos a hacer elecciones, hacer toda la parafernalia de lo que somos una democracia? Si un grupo puede decir, si a mí no me dan gusto, yo voy a tomar la Asamblea. Entonces, los diputados, senadores tienen que actuar rápidamente para conformar a ese grupo. Entonces esto ya es el mundo del que tiene más presión, más fuerza de la turba, más dinamita, ese gana y ya no es una democracia. Por último, en los recientes, el día de ayer o antes de ayer, o hace algunas horas, se reportó de que alguien tiró una botella, alguien del público que es invitado a colegislar, se decía antes, como visitantes en la Asamblea Legislativa, estaba hablando, creo que el diputado Roca, tiraron una botella que se estrelló en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. No pues, o sea, esto ya qué es, ¿no es cierto? Ahora, si esto ocurrió y van a ver en las cámaras quién lo hizo y lo van a meter preso, creo que puede haber alguna defensa de la institucionalidad parlamentaria. Pero el señor Guaitari más bien pidió disculpas, como si él hubiera tirado la botella, por lo que habían tirado la botella los señores mineros. Entonces, esto es una anécdota, pero refleja el deterioro, digamos, la falta de respeto ya total a lo que se supone que es el primer poder del Estado y que debería estar investido por lo menos de un respeto mínimo por parte de la ciudadanía, respeto que va en bajada total y que no parece tener perspectivas de solución. Que son las incoherencias, ¿no? Muy Que bien, nos habla muy bien. Renan respecto a todo lo que ha dicho. Sí. Incoherencias que no compartimos porque primero respeten la Constitución, respetemos la ley, respetemos los reglamentos. Si Muy quieren bien. ser candidatos, nos someteremos a lo que dice la Constitución y así vamos avanzando, pero que no simplemente Muy sirva para un discurso y atacar Muy bien. a alguien. Aquí no defendemos a nadie, sino defendemos al pueblo boliviano que ha confiado en nosotros para sacar de la pobreza que nos han dejado los neoliberales. Muy bien, con ese comentario adicional de don Jorge Silva, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericano. No tenemos más tiempo, 10 segundos, por favor, ¿Por qué diputado. están empeñados en inhabilitar al hermano Evo? ¿Por qué no respetan los derechos políticos de miles y millones de bolivianos que somos? Porque él violó los derechos políticos de todos los Le pregunto ciudadanos de cuando se... ejecutivo. Le No, pregunto de pero por que qué él Jiménez ya hizo... no existe. Pues no existirá, pero tengo mis derechos como ciudadano y como boliviano. El señor Morales ha violado todo lo que se puede violar en este país, incluido acusaciones que son muy serias a todo nivel. O sea, Entonces, somos Bueno. ya estuvo derecha. 16 años en el poder, ya pues. Ustedes ¿cuánto más pueden quiere? percatarse, amigos de todo el país, de esa forma. Todavía hay ímpetu, falta tiempo para continuar en el debate de diálogo en Panamericana. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva. También
al diputado Renan Cabezas, diputado del MAS, también al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.